Ricardo. Ahí está. No es necesario. Bueno, Celine estaba más en la forma y menos en el contenido, la originalidad de En la Margarita. forma en que lo presentó, porque este contenido que era trabajado por todos los teólogos, pero referido en primer lugar teóricamente como una construcción teórica y en segundo lugar, en muchos casos, presentado como una excepcionalidad de los santos o de los, diríamos, de los místicos tocados por el dedo de Dios. Margarita lo presenta, en primer lugar, como algo que se da para todos. O sea, el espejo de alma no es de una alma en especial tocada por Dios, pero con un carácter excepcional. Eh, Cualquiera podría ser si realmente lo desea, si bien es una gracia divina. Esta no excepcionalidad, curiosamente es agustiniana, no, tampoco es específicamente de ella. Pero después de tantos siglos de restricciones y sobre todo la idea de que solamente un grupo muy reducido y muy especial de personas, clérigos, sobre todo clérigos, eran los que tenían acceso a estos amores divinos, Margarita se configura como una especie de teóloga del laicado. Y yo creo que es esto, más que el exceso literario, que tal vez lo pudo haber habido, o el hecho de que algunas frases fueron sacadas de contexto, y entonces, claro, en contexto no dicen lo mismo de lo que quieren decir. Esta teología del laicado, que ella elaboró con esta oposición entre la iglesia grande y la pequeña, creo que es es lo más novedoso, es decir, que una teología profunda y una mística, pero basada en una teología del laicado, haya sido elaborado por una mujer precisamente laica, creo que esto es lo que hizo inaceptable su obra. Y esto es lo que me parece que precisamente ahí dieron en el clavo los que la condenaron, ¿no? Vieron la parte original de su obra y también la parte peligrosa para una tradición eclesiástica verticalista y clericalista. Que hubiera contradictores al clericalismo, literatos, místicos, poetas, podía ser aceptado, pero que todo eso se hiciera con argumentos teológicos, usando teologías tradicionales, eso era bastante inaceptable. En este sentido, con esto quiero cerrar un poco mi idea, encuentro una analogía entre Margarita Porete y Meister Eckhart. Meister Eckhart en realidad llevó a sus últimos extremos la teología de Tomás de Aquino y de su escuela. Y precisamente porque la llevó a sus últimos extremos, es decir, hasta los extremos místicos, que la jerarquía eclesiástica que había consagrado a Tomás de Aquino como un maestro teológico, encontró en Eckhart un heterodoxo. Molestaba, lo mismo que Margarita, porque proponía dar un paso adelante y muy importante a la teología oficial y hacerla servir a objetivos diferentes de los objetivos de la jerarquía eclesiástica. Creo que acá hay una cuestión de poder en el fondo, ¿no? Y no creo que tenga que ver solo con lo femenino. Tal vez lo femenino pudo haber sido para empeorar la cuestión. Pero el caso de que también tuviera una historia análoga, es decir, el que usaba frases de Tomás de Aquino terminó condenado por hereje, era un tomista, un clérigo, ¿no? Y era un hombre. Entonces quiero decir que creo que acá hay un tema de poder eclesiástico que ha intervenido y que ha hecho silenciar una voz que podría haber continuado como ahora,
con un valor místico, con un valor religioso, con un valor de reflexión, sin ninguna condenación. Pero donde había una cuestión de poder, las condenaciones eran una manera de asegurar el poder. De esto no me cabe ninguna duda. Muy bien, muy bien. Pregunto a los invitados, ¿hay más alguna duda, pregunta, comentario? Estoy viendo Clemente, Nicolás, Luisa, Ripa. ¿Alguien quiere preguntar algo, no? Creo que ya no hay más. No. Me silencio para escuchar. Muy bien. Bueno, entonces paso ahora para la presentación de la licenciada Laura Carolina Durán, que tiene el título, su trabajo, Matilde de Magdeburgo y Margarita Porrete. Diferentes modos de comprender el amor en la unión con la divinidad. Profesora Carolina, no, Laura Carolina, perdón, por favor. Buenas tardes, perdón que entré un poco demorada en la otra reunión, en la reunión anterior, pero estaba justo al teléfono. Bueno, yo voy a trabajar también en algún punto algunos elementos de Margarita, pero desde otro ángulo de lo que presentó Celina. Así que espero que no se les haga como aburrida esa parte. Esto que yo voy a compartir con ustedes es como unos extractos, que espero hacerlo bien, de un texto que es bastante largo también, como le pasaba a Celina, que escribí el año pasado y sale publicado ahora el mes que viene en la revista Síntesis. Voy a ir comentando y leyendo algunos extractos de las obras de las dos beguinas para tratar de mostrar la lectura que yo intenté hacer acá. Bueno, en el siglo XIII, junto con la teología escolástica y la monástica, surgió una tercera tradición que es la vernácula, en la cual la expresión venía dada principalmente justamente por las lenguas vernáculas, y en la que las mujeres tuvieron un lugar central, quizás por primera o segunda vez en la historia del pensamiento cristiano occidental. Y en la cual la experiencia mística también tuvo un lugar destacado. Estas experiencias de unión con la divinidad han sido entendidas de distintas maneras, tanto en los textos fuentes se pueden ver distintas maneras de entenderlas, como la crítica después las ha estudiado, en algunos sentidos más ligados a la afectividad y a la sensibilidad y a la corporalidad, y en otros más ligados al pensamiento especulativo, que va a terminar teniendo el momento culmine en Eckhart, como comentaba Celina, que es lo que se denomina, a veces se las denomina, hay distintas denominaciones, ¿no? Pero como manera gruesa, mística nupcial, a su vez se puede subdividir, y la mística de la esencia. Bueno, mi idea es presentar justamente las obras de estas dos beguinas como ejemplo de dos formas de entender el amor y la unión con la divinidad. Bueno, en primer lugar consideramos a Matilde de Magdeburgo. Escribió una obra que se llama La luz que fluye de la divinidad. Matilde, lo que se sabe de ella es lo que proviene de la obra. No tenemos mucha información, como pasa con Margarita Porrete, como pasa con todas las autoras femeninas, bueno, no solo femeninas, pero con yo estudio las femeninas de este periodo, no hay mucha información. Se supone que nació en 1210, que dejó la familia de joven y se fue a una vida religiosa, y comenzó a escribir en el año 1250, murió en 1278, los últimos 10 años vivió en el convento de Gelta, y relata que las experiencias de las visiones místicas que tenía comenzaron a la edad de 12 años. El libro lo comenzó a escribir alrededor de 1250 y lo siguió escribiendo hasta su muerte. O sea que es un texto escrito a lo largo de 30 años, y esto
se palpa, es un libro muy disímil, digamos. Tiene cartas, tiene relatos de visiones, tiene consejos, contiene muy variable el texto. Bueno, el lugar del amor es central en las obras de todas las autoras femeninas de este periodo. Matilde dice: todo aquel que fue una vez herido por el amor verdadero ya nunca se curará del todo, a menos que vuelva a besar la boca que su alma dejó herido. Hay muchos elementos de la mística, del amor cortés en Matilde, que también están presentes en Margarita, como Hadewijch, que es otra de las grandes autoras que tenemos de este periodo. Bueno, cuando inicia el libro, esto es algo también común que se ve en estas autoras, no en todas, por ejemplo en Hadewijch no. El libro, digamos, se autoriza como evangelio, en tanto es Dios mismo que escribe el libro y se lo da al alma. Y en el caso de Matilde se dice que el libro está escrito con la sangre del corazón de Dios. Destaco estos elementos porque son todos elementos que marcan algo de lo corporal. La sangre del corazón es la que escribió el libro. Bueno, Matilde hace algunas advertencias también, esto está en el libro 2, sí, en el libro 2, en relación a que el libro podría ser consumido por las amas, pero que a la vez se siente obligada a escribirlo porque Dios le da la orden que escriba, lo cual en principio nos hace pensar dos cosas. Una, que el libro circulaba, y otra, que ella en algún punto era consciente de quizás algunas frases problemáticas o que podían ser tomadas de manera compleja. Matilde toma muchos elementos, como pasa en casi todas estas autoras, del Cantar de los Cantares. Y de, bueno, las comentarios al cantar, iniciada por Orígenes, bueno, y las referencias de Bernardo de Claraval. Se describe como la esposa ebria al contemplar la visión del noble rostro, se describe como completamente besada por Dios. Pero otra característica que vemos en las obras de estas autoras, que tú lo comparten las dos, es la presentación de ideas paradójicas, digamos, que el pensamiento se presenta más allá del principio de no contradicción, ¿no? Leo algunas de las paradojas que presenta Matilde en el libro 1. Cuanto más tiempo está muerta, más alegre vive. Cuanto más alegre vive, más conoce. Cuanto más pequeña se hace, más fluye hacia ella. Cuanto más teme, bueno, ahí hay una laguna del texto. Cuanto más enriquece, más pobre es. Que hace especial referencia a lo corporal. Cuanto más estrecho se hace el lecho del amor, se vuelven los abrazos. Profesora Laura, ¿podría hablar un poquito más alto? Perdón, a ver si tengo el audio, ¿esto cómo está? Con un poquito más de fuerza, de pasión. Perdón. En relación a esto que estoy intentando proponerles como lectura posible de estas obras, hay en Las Beguinas, pero en Matilde en particular, una referencia a María Magdalena y la necesidad de Magdalena a este problema, digamos, que se ubica en María Magdalena, de necesitar contemplar a Cristo con los sentidos corporales. Y en relación a esto hay toda una discusión y visiones que tenían estas místicas. Yo no escuché si Celina lo dijo al inicio cuando presentó Margarita Porret, pero la obra de Margarita Porret también se distingue del resto de las producciones femeninas místicas en que no tiene relatos de visiones, como tienen el resto de las mujeres, que todas relatan visiones del encuentro con la divinidad o visiones de distintas cosas que hacen a la experiencia de lo divino. Bueno, en relación a esto se discute justamente si estas visiones se producen por los órganos de los sentidos o por los órganos de los sentidos inteligibles y no sensibles. Por ejemplo, en Hildegarda es claro que todas las visiones son por los sentidos intelectuales, no por los sentidos sensibles. En Matilde esto es mucho más escurridizo, digamos así, el tema. A ver, quiero leerles
una cita al respecto que me parece que es... miren esto, escuchen esta cita que es del libro 2. Entonces vio un relato de una visión. Entonces vio que un rayo irradiaba de la boca de Nuestra Señora hasta el altar, y alcanzaba al Cordero con su oración, de modo que Dios mismo habló por boca del Cordero. Madre, con mucho gusto quiero ponerme en el lugar que desees. La pobre criada fue hacia el altar con gran amor y un alma abierta. Entonces San Juan tomó el blanco cordero con sus rojas heridas y se lo puso en la boca. Después el puro cordero se tendió sobre su propia imagen en el establo de ella y le chupó el corazón con su dulce boca. Cuanto él más chupaba, más consentía ella. Fin de la cita. Estos elementos han hecho que von Balthasar, que escribió un prólogo a la obra de Matilde, la califique como la más femenina de las autoras místicas de todo este periodo. En relación a esto de la corporalidad, Matilde insiste bastante en el tema de la imitación de la pasión de Cristo y de sostener el dolor corporal, en tanto es una vía que permite el acercamiento a la divinidad, pero sobre el final, el libro sexto es el que más habla de toda esta cosa del dolor, del tormento corporal, pero sobre el final del libro habla, esto es importante, porque el cuerpo es uno de los personajes que hablan en el libro de Matilde, que esto no sucede por supuesto en Margarita Porete, ¿no? El cuerpo no habla como habla el alma. En Matilde sí, el cuerpo habla. En un diálogo entre el alma y el alma le dice al cuerpo: levántate, mi muy querido, y consuélate. Bueno, como decía, hay discusiones en si estas experiencias son de los sentidos sensibles o no. Y lo que muestra lo escurridizo, así que yo decía de Matilde, es un capítulo del libro cuarto que se titula así: el contenido de este libro se ve, se escucha y se siente en todos los miembros del cuerpo. Sin embargo, cuando en el contenido del capítulo habla de los sentidos del alma, los ojos del alma, los oídos del espíritu, pero que la sensación de la unión con la divinidad se tiene que sentir con los órganos de todo el cuerpo. Bueno, finalmente, estoy recortando mucho, pero la idea del fluir es central, digamos, del proceso de... Matilde también describe como distintos momentos o etapas, no tan claro como lo hace Margarita Porete en el capítulo 118, que es lo que mencionó Celina, pero hay distintos momentos en este fluir, que es un fluir de ida y vuelta, de retorno al origen primigenio. El último periodo es, el momento es el desierto. Leo cuando habla el desierto. Debes amar la nada y huir de lo que es algo. Debes estar sola y no dirigirte hacia nadie. Debes beber el agua del dolor y encender el fuego del amor con la leña de las virtudes. Así habitarás en el verdadero desierto. Esta es la única referencia que hay al desierto y a la nada en toda la obra de Matilde de Magdeburgo, cosa que, por el contrario, la nada es un elemento reiterado en la obra de Margarita Porete. Pero fíjense que aparte, en esta cita, que ya les digo, es la única que habla de la nada, se refiere a permanecer en el agua del dolor y en el fuego del amor, mantener el fuego del amor con la leña de las virtudes. Este es otro elemento diferencial que Celina destacó en relación al problema que esto es en Margarita Porete, pero que en general en Hadewig y en Matilde hay un énfasis en seguir practicando el ejercicio de las virtudes. No hay un abandono de las virtudes tan radical como lo hay en Margarita Porete. Bueno, paso a Margarita Porete rápidamente. Bueno, supongo que Celina ya presentó todo la vida y todo lo que pasó, que yo entré tarde y no la escuché, así que lo damos por descontado eso y vamos directamente a algunas consideraciones sobre la obra. En primer lugar, yo creo que una cosa central que tiene el espejo es, digamos que lo podríamos caracterizar de esta manera, como que lo que describe es el proceso de la adquisición de una nueva identidad, que es la identidad mística.
estilística. O sea, el alma hace todo un proceso de transformación, que son estos pasos que mencionó Celina, para llegar a ser otra de la que es. Eso lo dice muy claro Margarita, ella es otra, él es y yo no soy. Insiste mucho en esto que tiene que ver con, por supuesto, con el aniquilamiento de la voluntad. Y algo de la cuestión estilística, de que esté escrito como diálogo entre múltiples personajes, pero principalmente alma, dama amor y razón. Amor es femenino, tanto en el alemán de Matilde como en el francés de Margarita, por eso dama amor. Estas personificaciones, justamente, yo creo que hacen a la cosa de desconsistir el yo de la autora. Margarita no habla en primera persona como si habla Matilde a veces, sino que estas múltiples personificaciones tienen que ver con el proceso mismo que el espejo intenta transmitir, que es la transformación del alma. Y bueno, la idea central es el aniquilamiento de la voluntad, que se describe en una serie de etapas, digo 2 palabras sumarias. En los primeros grados todavía el alma está ligada con el ejercicio de las virtudes. En el tercero ya aparece la idea de la aniquilación de la voluntad. En el cuarto el alma es raptada por el deleite de amor, pero aún desea y se ama a sí misma. Recién en la quinta etapa comprende que es nada. Ahí es cuando el alma ya pasa a otra instancia. Y en la sexta etapa, el alma está en un abismo de humildad en el que no puede ver a Dios, pero Dios se ve a sí mismo en ella. Leo una cita de esta sexta etapa. Y así, Señor, mi voluntad llega a su fin con esta declaración. Por eso, mi querer es mártir y mi amor martirio. Vos lo habéis llevado al martirio. Su imaginar ha tocado fin. Mi corazón imaginaba que iba a vivir siempre de amor por el deseo de mi buena voluntad. Ahora, en cambio, ambas cosas han acabado en mí y me han hecho salir de mi infancia. Es decir, que para Margarita hay un paso más, que es caer de amor en nada. El amor también debe ser abandonado para Margarita Poré. Profesora Ana, 5 minutos. Bueno, hago una última, leo 2 cositas más. Esta es uno de los primeros capítulos donde, que retoma algo también de lo que ya planteó Celina. Razón le responde a Dama Amor. Respondo, Dama Amor, dice Razón, que este libro dice de esta alma grandes y admirables cosas. Dice que esta alma no le importa ni vergüenza ni honor, ni pobreza ni riqueza, ni alegrías ni penas, ni amor ni odio, ni infierno ni paraíso. Y junto a esto dice que esta alma lo tiene todo y no tiene nada. Lo sabe todo y no sabe nada. Lo quiere todo y no quiere nada. Y así no desea ni desprecio, ni pobreza, ni martirio, ni tribulaciones, ni misas, ni sermones, ni ayunos, ni oraciones. Y ciertamente, amor, esto no lo puede entender nadie a no ser que lo aprenda vos, a través de vuestras enseñanzas, pero no a través de mi entendimiento. O sea, Razón se retira del proceso porque no quien puede juzgar. Hago un comentario en relación al tema de las virtudes. ¿No? Hay 2 capítulos en los que se despide, adiós virtudes, les dice, en relación a lo que comentaba Celina de cómo entender esto, porque esto se ha pensado como una de las razones probables de la condena, ¿no? De la salvaje condena. También, en relación a lo que decía Celina, pero desde otro punto de vista, el tercero de los que se citan en la Probatio, que aprueba la obra de Margarita, es Godofredo. Godofredo era un estudiante de Tomás que tenía una teoría de las virtudes, una teoría que se tenía en la Universidad de París, de dividir las virtudes en 2 grupos de virtudes. Entonces, en ese sentido, se puede interpretar que Margarita estaba imbuida de estos conocimientos teológicos universitarios y que el rechazo de las virtudes tiene que ver con el rechazo de las virtudes cardinales y no las teologales, porque el lugar de la caridad es central en toda la obra. Las almas que pueden alcanzar y hacer este proceso son las almas llamadas libres, que van a permanecer en el país, lo que ella denomina como el país de la libertad. Ya está, no digo más nada hasta acá. No sé si con el pequeño recorrido que hice se alcanza a ver, pero
Yo sé que es muy esquemático plantear, bueno, esta obra está más ligada a la sensibilidad y este el pensamiento especulativo, digamos, como esas lógicas dicotómicas, las dos tienen de las dos cosas. Pero me parece que para un primer acercamiento al estudio de las obras, digamos, la obra de Margarita Poré tiene un montón de elementos que después vemos en Eckhart, qué sé yo, el vivir sin un porqué, esto de no quiere y no quiere, un montón de elementos que aparecen claramente en Eckhart, algunos están en Beatriz de Nazaret, como el vivir sin un porqué, pero me parece que es claramente, y que no tiene ningún relato de estas experiencias visionarias, y me parece que eso no es un elemento menor, y que bueno, nos puede ayudar como a acercarnos al pensamiento de estas grandes pensadores de la Edad Media. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Y gracias por la invitación, ya no lo dije al inicio, disculpe. Como seguir tarde, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora Ana. Abro ahora para preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una, pero aguardo. ¿No? Si no Sí, hay Sí, otro sí, antes. perdón, José Mendoza había levantado la mano, sí. sí. Oh, levantado la mano. Por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, Caro, ahí te quería preguntar mientras te escuchaba, dos cuestiones. Primero, si el tema de las virtudes puede ser interpretado, a ver si entendí bien, como una realización plena, digamos, o completamente satisfactoria y asumida, digamos, en las virtudes teologales. Digo, las virtudes cardinales quedan completamente asumidas en la vivencia más cabal, si se quiere, o más radical, o más existencial de las virtudes teologales, por esta cuestión del principio de la caridad. Por ahí estoy hablo sin saber, digamos, no sé si es así o hay una lectura diferente a lo que digo yo y obviamente mucho más acertada. Eso por un lado. Y lo segundo, cuando te escuchaba también con el tema de la cuestión mística, si hay, que esto es un tema más paralelo, puede que tenga vinculación o no, si hay alguna alusión a una mística profética o no, es simplemente la consumación mística del alma en la contemplación de lo divino. Bueno, yo digo lo que hasta donde yo recuerdo y lo que me parece a mí, pero por supuesto que por ahí Susana o Selena lo pueden también responder esto que estás diciendo. Yo creo que hay una división bastante marcada de las virtudes en Margarita Poré, que el lugar de la caridad es central. Igual esto hay autores que no lo que entienden que eso es un rechazo radical de todas las virtudes, ¿sí? Es un tema discutido en la gente que se dedica a estudiar el pensamiento de Margarita Poré. Ella habla en los primeros estadios de las primeras pasos del alma, los primeros 3 estadios, el alma es descrita como prácticamente como una esclava de las virtudes, porque está al servicio de las virtudes y trabaja para el servicio de las virtudes. La obra insiste mucho en que hay que abandonar todo eso. Pero es verdad que caridad tiene un lugar, sigue teniendo siempre un lugar de importancia en el texto. No sé si se podría no sé si me animaría a formularlo como lo formulaste vos, porque se insiste mucho en el rechazo de las virtudes. Y lo segundo, a lo profético. Diría que no. Que no hay una dimensión profética, que es más bien, y retomando algo que mencionó Celina, que tiene que ver con la cuestión de lo individual y que el pensamiento de Margarita hay referencias a una comunidad, ¿no? Pero está pensado más bien como un proceso individual del alma y de una relación individual del alma con la divinidad sin ninguna mediación. No sé si... Sí, claro, sí. Obviamente, alentarme un poco, sí, genial. Dale, muchas gracias.
Estás silenciado, Ricardo. Ricardo, estás silenciado. Perdón. Tengo que solicitar a profesora Carolina para hablar con un poquito más de fuerza porque corta el sonido às veces. Y hay otra Perdón, pregunta. tengo mala conexión, sí, me parece que están dando mal la conexión, disculpen. Não, parece que quando habla com um pouco mais de força, o micrófono sale melhor. Sim. Há uma pergunta de Steven Valencia, por favor. Muy buena tarde a todos, profesora Carolina, muchas gracias por tu exposición. Yo sí tengo todavía una duda y quisiera que profundizaras un poco más sobre el sentido de la figura de María Magdalena, que creo fue el que aludiste en la mística de Matilde de Maderburgo. Sí, en realidad está presente también en la obra de Margarita, yo no lo referí, pero está presente en la obra de todas las beguinas, en realidad. La presencia de Magdalena justamente ha sido uno de los elementos de los que una de las autoras que trabaja esto Es una profesora. Caroline Binum. Ella trabaja todo esto bajo la idea de la mística nupcial. Sí, de acá. Porque la relación, se toma como modelo la relación entre Cristo y Magdalena como modelo de la relación del alma con la divinidad. Y es un elemento central la figura de Magdalena en el tema de pensar la necesidad del alma de desprenderse de los sentidos corporales y hacer una experiencia puramente espiritual. Y en la que el amor tiene un lugar central, digamos, y que el amor permite, justamente por la fuerza del amor, que es la que dinamiza, el que dinamiza, bueno, la porque es femenino, que dinamiza la experiencia, permite que se puedan dejar los sentidos atrás. Y este era el problema, como lo presentan esas en las obras, de Magdalena, de no poder dejar los sentidos atrás y de querer estar con la presencia real de Cristo. En ese sentido es una figura que se la toma como modelo en cuanto al tipo de unión, pero a la vez en cuanto digamos, a la necesidad, y que, bueno, Magdalena lo logra, de dejar los sentidos atrás. Pero, como les digo, en la obra de Matilde, bueno, la de Hadewig ni hablar, las referencias sensoriales es muy difícil pensar, o por lo menos yo lo entiendo así, me parece que es muy difícil hablar en esas obras, no en el caso de Margarita, de solamente sentidos intelectuales, o visiones solamente intelectuales, cosa que sí se puede hacer claramente con Hildegard. En estas autoras, lo corpóreo, lo sensible, tiene una referencia muy presente. Bueno, no sé si respondí o me fui un poco por las ramas. Corríjanme si no respondí bien. Bien, profesora, muchas gracias. No. Yo quería hacer también una pregunta. Por Sí, favor, Celina. sí. Bueno, contesté por chat una cosa, pero ahora la pregunta es otra. Hay una idea o un criterio actualmente en los que estudian los textos místicos, sobre todo bajo medievales y modernos y renacentistas, desde la literatura o desde la filología, en distinguir en lo que pueden ser considerados en conjunto, y de hecho nosotros consideramos en conjunto textos místicos, los textos de visión y los textos simbólicos. O sea, y por lo mismo a los autores distinguirlos en visionarios y místicos propiamente dicho, digamos, que serían aquellos que hacen uso de un lenguaje simbólico, pero no de visiones. El caso de Hildegarda sería, por ejemplo, un caso no de mística,
sino de visionario, ¿no? Es decir, las visiones. Y Margarita Porete sería en el otro extremo un caso de una mística simbólica. Yo creo que esto es interesante desde el punto de vista de un análisis literario. En un congreso que estuve hace 2 años, hubo una sesión, era toda gente de literatura, donde se trabajó incluso sobre, por ejemplo, sobre Hildegarda, y se mencionó algo de Margarita en el sentido que estoy diciendo. Me pareció interesante, indudablemente los resultados del análisis eran, como yo diría, muy novedosos, era todo un grupo diferente, pero todos comulgaban en eso. Me quedé pensando si esto es útil o no para los estudios que hacemos en filosofía, ¿no? Donde también trabajamos los mismos autores, pero con una perspectiva diferente. Quería preguntarte tu opinión sobre este punto. Yo no tengo formada una opinión, no tengo muy claro si realmente hay una diferencia o tiene que ser tratado con una diferencia hermenéutica el visionario y el simbólico. No tengo una posición tomada. Lo estoy preguntando porque creo que es un tema que es para analizar, para discutir, y te lo pregunto. Sí, yo no sé si tengo una posición tomada, pero lo primero que se me viene a la cabeza es pensar en Hadevig. ¿Qué hacemos con el caso de Hadevig? Que tiene tres tipos de obras: tiene visiones, tiene cartas y tiene los poemas, que no, en todos no hay visiones, son distintos, y en todas relatas cuestiones que tienen que ver con experiencias místicas o con la enseñanza de cómo conducir el alma hacia la unión con la divinidad. No digo que no. Yo creo que hay un matiz diferencial entre una obra que presenta las visiones a una obra como la de Margarita, que no se fundamenta en las visiones, porque las visiones yo entiendo que vienen a ser una cierta, la función que cumplen es como una cierta garantía de la experiencia. O por lo menos así lo presentan las autoras. Pero lo que diría, y no quiero ser como muy osada, pero no termino de entender qué nos ayudarían esas distinciones estilísticas de géneros. No sé si no me terminan de convencer, digamos, esas clasificaciones genéricas, pero bueno, tampoco he ahondado en el tema, debo decir la verdad, he leído muy... Claro, bueno, por lo que yo pude escuchar y leer en estos trabajos, me parece que la idea no es tanto hablar de la persona como un místico, sino más bien del tipo de obra, ¿no? O sea, las obras más importantes, por ejemplo, de Hildegarda, Sibias, se caracterizan por ser visionarias, ¿no? Entonces, más o menos por eso entraría en esa categoría. Un autor que tuviera mística simbólica o teología mística simbólica y además visiones, habría que ver. Pero me parece que el asunto, y yo a eso iba a mi pregunta, es la hermenéutica, porque nosotros trabajamos la mística del lenguaje con nuestros recursos hermenéuticos tradicionales o con algún otro más moderno, pero lingüísticos. Mientras que cuando nos encontramos con símbolos, o mejor dicho, con visiones que se representan pictóricamente, y aquí tal vez Ricardo tenga mucho que decir, si el autor no dijo nada y no lo explicó, parece que la explicación corre por nuestra cuenta.